nos propones un tema, creo, muy interesante, como todos los que nos propones hoy. Nos propones los derechos de la naturaleza, y es que en el programa de hoy pues no viene mal, dedicarle un tiempo a darle una vueltita a esa relación que tenemos con nuestro entorno y hacer hincapié, insistir en las cosas que tienen valor más allá de nuestra comprensión, ¿no? De las explicaciones científicas que son bueno, la base de todo y súper necesarias, y también de las instituciones y organismos creados para gestionar precisamente y explicar el mundo. La semana pasada hablamos de cómo el vínculo con el territorio nos hace libres, pero ¿y qué pasa con la naturaleza? ¿Quién protege su libertad, que debe ser innata, Iris? Pues mira, lo que hay ahora es de hecho un movimiento global que va Ajá, cogiendo fuerza progresivamente para sí, precisamente conseguir eso, ¿no? Proteger la libertad innata de la naturaleza, sobre todo en ujú, el entorno moderno en el que el ser humano se ha separado de ella. Entonces, bueno, el movimiento se llama Derechos de la Naturaleza y ha ido como sobre todo cogiendo fuerza a lo largo de esta década, y su objetivo es devolver a la naturaleza ese derecho a existir de manera íntegra. Eso es muy importante, y además es un derecho que ya le pertenecía antes de que llegara al ser humano, que bueno, llegó para poseerla y destruirla, el ser humano en el sentido de la sociedad moderna, por descontado. claro, te entiendo. Oye, cuéntanos eh, ¿por qué, por qué crees que la naturaleza tiene esos derechos? ¿Cómo se lo ha ganado? Bueno, bueno, no es que se lo haya ganado, Ujú, es su derecho claro, innato, ¿no? innato, Y claro, exactamente. el problema que hay es que dentro del sistema político, legal y occidental que gobierna el papel que tiene la naturaleza Ujú, en nuestras vidas, en nuestro sistema moderno, pues estos derechos de la naturaleza, este movimiento, lo que significa es que nos da como la oportunidad de recuperar lo que sería la entidad que ujú, tradicionalmente atribuían los pueblos ancestrales a la naturaleza, ¿no? claro, Pues antes, por ejemplo, de que llegaran los colonizadores europeos, por una parte, ¿no? Y después también, más adelante, durante la Revolución Industrial, se introdujo, ¿no?, esta idea de que el ser humano es superior y ya, excepcional también, y que con estos atributos pues está en una posición de dominar y destruir el entorno, que es la ya, situación que vivimos actualmente. Entonces, el territorio pues se puede explotar para fines turísticos, por ejemplo, o un pedazo de tierra se puede usar para especular, para la construcción, y también el hecho de que el planeta se ha convertido en un vertedero, ¿no? Y mm, todo esto es una construcción impuesta por una visión europea y occidental que fomenta y tolera también la destrucción de los mismos ecosistemas, que al final, desde un punto de vista egoísta, ¿no? Pues al claro, mismo ser humano nos interesaría que estos ecosistemas estuvieran sanos para nosotros sobrevivir, pero en su lugar lo que hacemos es enfermarlos, ¿no? mm, Así que, bueno, ya no es solo una cuestión de que la naturaleza tenga derecho a existir por sí sola o por sí misma, y también de existir de manera íntegra, sino de que el ser humano se está dedicando como a destruir, ¿no?, los propios ecosistemas que necesitamos nosotros para sobrevivir. claro. Oye, Iris, ¿y qué significa para los ríos, para los bosques, para los mares, para los animales, tener derechos legales? Bueno, tenemos el ejemplo, ¿no?, de países como Bolivia Ajá, y Ecuador, que han sido pioneros en coger prestadas prácticas, ¿no?, de su propia cultura indígena para implantar pues cambios en su constitución sí, para que garanticen este derecho, ¿no?, de la naturaleza a defenderse a sí misma. Y esto lo que implica, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo de que sale en un documental que está en YouTube, o sea, la sí, gente lo puede ver libremente, que se llama así precisamente Los derechos de la naturaleza. Y en ese mismo documental ponen el ejemplo de Nueva Zelanda y el pueblo maorí, y uno de los testimonios, ¿no?, entrevistados deja muy claro que el mundo existe sin necesidad de que ella, por ejemplo, tenga que entenderlo o comprenderlo, ¿no? claro, Y ella pone la distinción, ¿no?, de que no saber el porqué de algo al 100%, porque nunca conocemos nada en su totalidad, no es necesario para tener como la obligación o la necesidad de proteger la naturaleza, porque la necesidad de protección está en el vínculo, ¿no? Y ella dice que su conexión con la naturaleza, como el pueblo maorí, es posible gracias a la conexión que todos tenemos o que podríamos tener con el territorio, y que aunque nuestra capacidad de recordar pues esté limitada en el mm, tiempo como seres claro. humanos, la naturaleza, por ejemplo, existe, ¿no?, desde hace millones de años, pero a pesar de esa distancia entre nosotros, nuestra existencia hoy en día y la existencia de la naturaleza, nosotros tenemos esa capacidad de conectar con algo que ni tan solo podemos recordar.
Claro, y es que, Iris, como bien me apuntas por aquí, por ejemplo, el caso de Nueva Zelanda, fueron los propios ingleses, ¿no?, quienes introdujeron allí el concepto de pertenencia y de propiedad del territorio, ¿no?, lo que comentabas, y era algo que antes nunca había existido, ¿no?, en el pensamiento del pueblo indígena, ya que ellos lo que se sentían eran precisamente guardianes de la tierra y no propietarios de ella. Exacto, y eso es lo más interesante de todo esto, Claro. porque tampoco, tampoco forma parte de un pasado tan lejano, ¿no? Y Ya. tenemos ejemplos muy claros, muy claros, muy recientes, que nos demuestran que durante siglos se ha venido repitiendo el mismo patrón. Por ejemplo, aquí en Tenerife, sin ir más lejos, Ujú. actualmente en Guía de Isora, diferentes plataformas ecologistas pues están defendiendo la protección de la ola icónica, que es la ola de Punta Blanca, Ajá. porque se quiere destruir con fines turísticos. Entonces, bueno, se quiere llevar a cabo un proyecto que lo que haría es destruir el valor que esa ola tiene para las comunidades costeras de la zona, para también la biodiversidad marina y la identidad cultural que está ligada al mar y en ese caso pues también al surf, ¿no? Entonces todos estos organismos lo que hacen es defender el respeto y el diálogo abierto con la sociedad local como una forma de proteger la naturaleza y es un ejemplo más de esta herencia, ¿no?, colonial y imperialista y también esta visión europea y occidental de que la naturaleza es algo que se puede explotar y se puede destruir. E imagino que esto quizá responde también un poco a tu pregunta, ¿no? Ujú. Lo que es el progresar y el avance tecnológico, sí podemos progresar y avanzar, pero ¿en qué dirección, no? Es Claro. decir, hay muchas maneras de hacer turismo, hay muchas maneras de desarrollarse y de crecer, pero también hay algo importante que hemos hablado en muchos episodios anteriores, ¿no?, que es lo suficiente, hasta cuándo y cuánto más, ¿no? Claro. ¿Dónde ponemos el límite?